Hoy nos metemos de lleno en uno de los textos más potentes y a la vez más densos de todo el Nuevo Testamento. Vaya tela. Es un fragmento de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. A primera vista parece un himno, una especie de poema cósmico sobre la figura de Cristo. Sí, suena muy elevado. Pero lo que vamos a explorar hoy, y para esto nos vamos a guiar por un comentario teológico muy agudo, es que esto es mucho más que un poema. Es un contraataque intelectual en toda regla, así que nuestra misión hoy es doble. Primero vamos a intentar descifrar este lenguaje tan elevado para entender qué dice Pablo sobre la supremacía de Cristo. Que ya es bastante. Y segundo, que para mí es lo más fascinante, es ver cómo cada una de estas afirmaciones era en realidad un dardo teológico, un dardo directo contra una herejía local que estaba causando estragos. Es casi como hacer de detectives. Exacto. Detectives de un debate teológico del siglo I. Totalmente. Y ese contexto, de verdad, es la clave de todo. Pablo no está escribiendo filosofía en una torre de marfil. No. Está luchando por el corazón de una comunidad. En Colosas circulaba una mezcla muy extraña de ideas, un poco de gnosticismo primitivo, que despreciaba el mundo material. ¿Vale? Algo de legalismo judío, con sus reglas y rituales, y un toque de misticismo oriental, obsesionado con jerarquías de ángeles y seres espirituales. Una mezcla curiosa. Entender que Pablo está desmantelando esa filosofía hueca y sutil, como la llama él, es lo que convierte ese pasaje de un texto bonito a un argumento demoledor. Y el análisis que tenemos nos va a guiar para ver cómo lo hace, punto por punto. Perfecto, pues vamos al lío. El comentario divide el texto en varias secciones, y la primera es la que presenta a Cristo como Señor del universo. Arranca con una afirmación potentísima. Es la imagen del Dios invisible. Dicho así suena bien, pero ¿qué significa exactamente? Pues aquí el análisis se detiene en la palabra griega original, que es eikon. Y esto es importante. No es una simple imagen o un reflejo vago, ¿sabes? No es una foto borrosa. Para nada. Un eikon era una representación precisa. Piensa en una estatua que captura la esencia de un emperador o la efigie en una moneda. La idea que Pablo está lanzando es radical. A ver. Si quieres saber cómo es el Dios al que nadie ha visto jamás, no mires a los cielos, no consultes a los ángeles. Mira a Cristo. Él es la revelación perfecta y visible de lo invisible. Ostras. Es un primer golpe directo contra cualquier sistema que diga que necesitas intermediarios o conocimientos secretos para llegar a Dios. Vale, entiendo. Es como decir, dejad de buscar, que la respuesta está aquí. Pero, ojo, justo después viene una de las frases que más polémica ha generado en la historia. El primogénito de toda la creación. A mí esto siempre me ha sonado un poco raro. Casi como si dijera que fue el primer ser creado, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es exactamente la interpretación que defendieron los arrianos en el siglo IV y que fue condenada como herejía. Claro. Pensaban que si es primogénito, pues tiene que ser una criatura. La primera, sí, pero criatura al fin y al cabo. Lógico. Sin embargo, el análisis que manejamos lo desmonta por completo, explicando que estamos ante un concepto hebreo, no griego. Ah, amigo. En el Antiguo Testamento, el título de primogénito, Bekor, en hebreo, no se refería tanto al orden de nacimiento, Ah, ¿no? sino al rango, al honor y a los derechos de herencia. O sea que no es una cuestión de tiempo, No, es una cuestión de estatus. exactamente. El primogénito era el heredero principal, el que tenía la autoridad sobre toda la casa. Cuando Pablo usa este título, lo que está diciendo es que Cristo tiene el rango supremo, la soberanía y los derechos de propiedad sobre toda la creación. Es el dueño. Es el dueño y señor absoluto, no que fue creado antes que ella. Y eso, para unos herejes que querían rebajar a Cristo y ponerlo al nivel de otros seres espirituales, era un misil directo. Es un cambio de perspectiva total. El rango por encima del tiempo. Y Pablo parece que quiere remachar esa idea, porque a continuación usa 3 preposiciones que definen esa relación con el universo. Todo fue creado en Él, por medio de Él Y hacia él. y hacia Él. Suenan parecidas, pero el comentario insiste en que cada una tiene un matiz crucial. Son 3 pinceladas que completan el cuadro de su soberanía. En él es quizás la más compleja. Sí, El análisis aclara que no es un sentido platónico, como si Cristo fuera una especie de idea o de molde.
La imagen que propone el autor es más bien que Cristo es el lugar de encuentro, la esfera de cohesión donde todo el proyecto de la creación cobra sentido y unidad. Como el centro de gravedad del universo o algo así. Podría ser una buena analogía, ¿sí? Luego, por medio de él, es más sencillo de entender. Es el agente, el mediador, a través del cual el Padre ejecuta la creación, el arquitecto y el constructor. Vale. Y finalmente, hacia él, define el propósito de todo. El universo no es un accidente sin rumbo, tiene un destino, una meta, y esa meta es Cristo. Toda la historia, toda la creación se dirige hacia él como su culminación. Visto así no deja ningún cabo suelto, vamos. Es el origen, el medio y el fin de todo. Y por si no había quedado claro, el versículo 17 insiste, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en Él. Y aquí tenemos otra joya lingüística que el comentario saca a la luz. La palabra griega para consistencia es sunistemi. Sunistemi. Sí, es un verbo muy físico, muy gráfico. Se usaba, por ejemplo, para describir cómo las partes de un cuerpo se mantienen unidas, cómo un organismo vivo mantiene su cohesión. Eso es increíble. Entonces, Pablo no está usando un concepto filosófico abstracto de orden. No, no es abstracto. Está diciendo que Cristo es, literalmente, lo que impide que el universo se desintegre. Es como el pegamento cósmico. La fuerza que mantiene cada átomo en su sitio. Es esa imagen, es alucinante. Brutal. Es una afirmación de fe, por supuesto, no una clase de física, pero la audacia de la metáfora es tremenda. Cristo es el principio de cohesión y armonía que sostiene la realidad. Y de nuevo, ¿qué necesidad hay de otros poderes si Él ya lo sostiene todo? El argumento es implacable. Vale. El cuadro cósmico es abrumador. Cristo como soberano y sustentador del universo. Pero la herejía de Colosas era más local, ¿no? Afectaba a la vida de la Iglesia. ¿Cómo conecta Pablo esta teología tan grandiosa con los problemas concretos de esa gente? Pues lo hace con una transición brillante. Pasa de la macroescala del cosmos a la microescala de la Iglesia. A lo práctico. Si Cristo es la cabeza soberana del universo, dice Pablo, pues también es cabeza del cuerpo que es la Iglesia. La lógica es impecable. Y en el versículo 18 le añade 2 títulos más, que son como un espejo de los anteriores, pero aplicados a la nueva creación, a la Iglesia. ¿Cuáles son esos títulos? Primero lo llama el principio, que en griego es arke. Igual que era el origen de la creación física, ahora es el manantial, la fuente de la vida espiritual de la Iglesia. De él brota todo. Entiendo. Y segundo, lo llama el primogénito de entre los muertos. Vuelve a usar el título de primogénito, pero en un nuevo ámbito. Ah, claro. Si antes era el soberano sobre la primera creación, la física. Eso es. Ahora lo es sobre la nueva creación que empieza con la resurrección. Exacto. Fue el primero en atravesar la muerte y salir victorioso, abriendo el camino para todos los demás. Se convierte así en el dueño y señor, no ya del universo físico, sino del nuevo orden inaugurado por su victoria sobre la muerte. La supremacía es total. En la vida y en la muerte, sí. Y esto nos lleva a su tercera gran función, que parece ser el núcleo de su argumento contra los herejes. Es el reconciliador de todas las cosas. El comentario recalca que aquí Pablo está demoliendo el pilar central de la herejía colosense. Sin duda. Lo fascinante de este análisis es cómo nos muestra la estrategia de Pablo. Como decíamos, los gnósticos imaginaban un abismo entre un Dios puro y un mundo material corrupto. ¿Y necesitaban puentes? Exacto. Para salvar ese abismo, inventaron una larguísima cadena de seres intermedios, una jerarquía de ángeles o eones. Su mensaje era: necesitáis a todos estos mediadores para llegar a Dios. ¿Ya? Y Pablo responde con una de las frases más rotundas de la Biblia. Tuvo a bien el Padre que en él habitase toda la plenitud. La plenitud. ¿Qué significa eso exactamente? Plenitud, pléroma, en griego, significa la totalidad de la esencia y el poder de la deidad. Y el verbo que usa, habitar, katoikeo, no implica una visita temporal, ¿sabes? No es un alquiler de fin de semana. Para nada. Implica una residencia permanente y estable. Pablo está diciendo, toda la deidad, sin que falte nada, vive permanentemente en Cristo, para que queréis intermediarios menores si en Él tenéis el todo. Es jaque mate teológico. Totalmente. Entendido. Pero esa reconciliación que logra Cristo se describe como cósmica, y ahí es donde el texto se vuelve increíblemente difícil. Habla de reconciliar tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos.
El propio autor del comentario admite que este es, quizás, el pasaje más oscuro de los escritos de San Pablo. Es un auténtico rompecabezas teológico, sí. Porque, a ver, ¿qué significa reconciliar las cosas en los cielos? Buena pregunta. Los ángeles buenos no necesitan reconciliación, y la teología tradicional sostiene que los ángeles caídos, los demonios, no tienen posibilidad de redención. Entonces, ¿de qué habla Pablo? Menudo lío. El análisis descarta una salvación universal para los demonios y propone dos interpretaciones posibles, que no son excluyentes. A ver, vamos a verlas con calma, porque este punto es clave, de verdad. La primera es que reconciliación aquí significa la restauración de la armonía universal. El pecado y la rebelión introdujeron un desorden en el cosmos, una disonancia en la creación. Una nota desafinada en la sinfonía. Muy buena imagen. Pues la muerte de Cristo en la cruz restaura el orden correcto entre el Creador y todas sus criaturas. En este sentido, los ángeles buenos no son salvados, pero sí participan y se gozan de esta paz y armonía restablecidas. El concierto vuelve a sonar afinado. Vale, esa tiene sentido. Una restauración del orden. ¿Y la segunda? La segunda interpretación se fija en que la palabra paz o reconciliación en el mundo antiguo podía tener dos caras, la que se acepta libremente y la que se impone por la fuerza. Ah, una ciudad se pacificaba cuando se rendía, pero también cuando era conquistada y sometida. Desde este punto de vista, la reconciliación cósmica incluiría la derrota final y el sometimiento de todos los poderes rebeldes, humanos y espirituales. O sea, paz para todos, pero de diferente manera. Exacto. Sería una pacificación universal donde todo, ya sea voluntariamente o a la fuerza, queda sujeto a la soberanía de Cristo. Es una idea muy potente. La paz llega para todos, pero no de la misma manera. Y después de toda esta teología de altos vuelos, Pablo por fin aterriza y se dirige directamente a los colosenses. Sí, en los versículos 21 al 23 lo hace personal. Es el «y esto os incluye a vosotros». Les recuerda su pasado, extraños y enemigos, y su presente. Ahora os ha reconciliado. El antes y el después. Y el comentario que seguimos subraya aquí dos detalles tácticos de Pablo. Primero, insiste en que la reconciliación se hizo en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esa frase cuerpo de carne es una bofetada a la teología gnóstica que decía que la materia es mala. Claro, que un Salvador divino nunca podría tener un cuerpo real. Ni morir de verdad. Pablo está reafirmando la humanidad y la muerte real de Jesús contra los que la negaban. ¿Y el segundo detalle? El segundo detalle es la condición que pone en el versículo 23. Si es que permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto no es para generarles inseguridad, ¿eh? Es una advertencia. Exacto, para advertirles contra la seducción de las nuevas doctrinas. La fuente lo resume en una frase genial. La perseverancia es la prueba de la realidad. Su fe es real si perseveran. Y además, cuando dice que el Evangelio fue predicado a toda criatura, podría ser otra pulla al elitismo gnóstico, que guardaba su conocimiento para unos pocos iniciados. Y justo ahí, el tono del pasaje cambia por completo. Se vuelve increíblemente personal. Pablo empieza a hablar de sí mismo y suelta una frase que tengo que admitir siempre me ha costado mucho. Dice, voy completando en mi carne lo que falta respecto a las aflicciones de Cristo. ¿Cómo que falta algo? ¿No fue suficiente la cruz? Suena casi a herejía. Planteas la objeción perfectamente, porque es una frase que mal entendida es dinamita teológica. Y el comentario es extremadamente cuidadoso aquí. Me imagino. La respuesta tajante es no. A la obra redentora de Cristo en la cruz no le falta absolutamente nada. Fue completa, perfecta y realizada una vez para siempre. No se le puede añadir ni una gota de mérito. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? La clave que nos da el análisis es distinguir entre la redención obtenida y la redención aplicada. La redención se obtuvo de una vez por todas en la cruz. Hecho. Pero esa salvación necesita ser aplicada, proclamada y llevada a cada generación y a cada persona. Y esa aplicación se realiza a través de la Iglesia, de sus siervos. La interpretación central es que no es Pablo el que añade algo al valor del sacrificio. Es Cristo, que vive en Pablo, quien continúa su obra a través del cuerpo sufriente de su apóstol. La fuente cita a un teólogo que lo expresa de una forma inolvidable. El cuerpo de Pablo se convierte en una humanidad suplementaria en la que él pueda continuar su obra. ¡Wow!
Eso lo cambia todo. No es una adición, es una participación. Pablo no está ayudando a Cristo, No. sino que es el vehículo a través del cual el Cristo resucitado sigue sufriendo y trabajando en el mundo. Es una idea de una profundidad brutal. Es transformadora. Y el resto del pasaje sigue esa línea. Habla de temas parecidos a los de la carta a los Efesios, como el misterio revelado, pero con matices únicos para los colosenses. Por ejemplo, en el versículo 27 define ese misterio como Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros. Para un público gentil que vivía sin un futuro claro, sin esperanza, como dicen Efesios, esta idea era revolucionaria. La gloria futura no es una ilusión, es una certeza presente, porque Cristo ya vive en ellos. Y vuelve a la carga con la universalidad, ¿verdad? Sí, es su gran arma contra el elitismo. En el versículo 28 repite 3 veces la expresión a todo hombre. Dice que anuncian a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo deja clarísimo. Esa insistencia machacona en todo hombre es un ataque directo a cualquier grupo que pretendiera tener un conocimiento exclusivo para una élite. El objetivo de Pablo es la madurez espiritual de todos, sin excepción. Y termina con una descripción de su propio trabajo que es agotadora solo de leerla. Sí, pero fíjate en la paradoja final, que es la conclusión perfecta de todo. En el versículo 29 dice que trabaja y lucha, y las palabras griegas que usa son tremendas. Copió, que es fatigarse hasta el colapso, y agonizónamos, de donde viene nuestra palabra agonía. Una lucha a vida o muerte. Es un esfuerzo sobrehumano, pero inmediatamente después, ¿a quién le atribuye la fuerza? A Dios, claro. Dice que lo hace con la energía que Él tan poderosamente produce en mí. Ahí está. La cima de la vida cristiana para Pablo es esta: un esfuerzo agónico y total que en realidad no es impulsado por su propia fuerza, sino por el poder de Dios actuando en él. Es la misma dinámica que veíamos con los sufrimientos. Es Cristo obrando a través de su siervo. Entonces, si echamos la vista atrás, el viaje ha sido increíble. Hemos empezado con un Cristo cósmico que sostiene la estructura misma de la realidad. Casi nada. Y hemos terminado con la imagen íntima de ese mismo Cristo, dándole fuerzas a un apóstol agotado en medio de su lucha. Y esa es la conexión fundamental. La teología grandiosa de los primeros versículos no es una teoría abstracta para debates de seminario. No. Es el motor, el fundamento que sostiene el ministerio real, doloroso y práctico de la segunda parte. Aquel que da cohesión al universo es el mismo que da energía y sentido al sufrimiento de un creyente. Su grandeza cósmica no lo aleja de la experiencia humana, sino que se convierte en la fuente de poder para vivirla. De hecho, todo este análisis nos deja con una idea bastante provocadora. El texto sugiere que la obra de Cristo es, a la vez, un evento histórico perfectamente acabado En la cruz. y un proceso que continúa en la vida de sus seguidores. Esa frase que citábamos antes sobre ofrecer el propio cuerpo como una humanidad suplementaria para que Cristo siga actuando es muy potente. Y eso nos lleva a una pregunta para reflexionar. A ver, Si de verdad creemos en un Cristo cósmico que mantiene unido el universo, ¿cómo debería cambiar eso nuestra manera de ver y afrontar nuestras propias luchas, nuestros trabajos, nuestros sufrimientos cotidianos? ¿Los veríamos como simples obstáculos o como escenarios donde ese mismo poder cósmico puede y quiere actuar? Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.